La mañana en que se confirmó la noticia, el mundo del cine y de la cultura quedó sumido en un silencio pesado. Robert Redford, ícono indiscutible de Hollywood, había muerto en la intimidad de su hogar, rodeado de sus recuerdos, de las fotografías que marcaron su trayectoria y de la paz que buscó durante los últimos años de su vida. Tenía una edad avanzada, pero para quienes lo habían admirado durante décadas, parecía imposible que un hombre tan lleno de vitalidad, tan asociado con la juventud eterna del cine estadounidense, pudiera haberse apagado. La muerte de Redford no fue solo la partida de un actor, director y productor. Fue el final de una era dorada que miles de fanáticos alrededor del planeta se negaban a dejar atrás. La noticia no tardó en recorrer los titulares de los principales diarios internacionales. Desde Los Angeles Times hasta Le Monde, pasando por periódicos de América Latina, Europa y Asia, todos coincidieron en la misma expresión: leyenda inmortal. Sin embargo, más allá de la grandilocuencia de los titulares, lo que verdaderamente llamó la atención fueron las reacciones espontáneas de la gente común. Miles de fanáticos se volcaron a las redes sociales para expresar su dolor, compartiendo recuerdos de las primeras veces que vieron a Redford en pantalla, ya fuera en Butch Cassidy and the Sundance Kid o en El Gran Gatsby, películas que marcaron generaciones enteras. El impacto inmediato en los fans. La primera ola de reacciones llegó a través de Twitter, Instagram y Facebook, plataformas en las que el nombre de Redford se convirtió rápidamente en tendencia global. Los mensajes variaban entre la tristeza profunda y la gratitud sincera. Tristeza por la pérdida de un referente y gratitud por todo lo que había ofrecido a través de sus interpretaciones. Muchos compartían imágenes de carteles de cine de los años 70. Otros recordaban escenas icónicas como aquel salto final en Butch Cassidy, o la mirada introspectiva en todos los hombres del presidente. Lo más conmovedor fue la cantidad de mensajes personales que revelaban cómo su arte había impactado vidas individuales. Personas que aseguraban haber estudiado cine gracias a él. Otros que recordaban citas de sus películas como inspiración en momentos de dificultad. E incluso parejas que se habían enamorado viendo juntos alguna de sus cintas. Esa conexión íntima entre artista y público se puso de manifiesto como nunca antes. Redford no era solo una estrella de cine, era parte de la vida cotidiana de millones. En varias ciudades, especialmente en Estados Unidos, los cines independientes comenzaron a anunciar funciones especiales en homenaje. En Nueva York, el legendario Film Forum programó un ciclo urgente titulado Celebrando a Redford. Mientras que en Utah, estado donde él mismo fundó el Festival de Cine Independiente Sundance, se convocó de inmediato a una vigilia en la sede del evento. Allí, jóvenes cineastas y veteranos de la industria encendieron velas, recordando que sin la visión de Redford, muchos de ellos jamás habrían tenido una plataforma para mostrar sus obras. El hombre detrás del mito. La conmoción también llevó a muchos a mirar más allá de la figura pública para recordar al hombre. Robert Redford había nacido en Santa Mónica, California, en 1936, y su vida temprana estuvo marcada por dificultades que moldearon su carácter. En entrevistas pasadas, él mismo reconoció haber atravesado una juventud turbulenta, con episodios de rebeldía y búsqueda de identidad. No obstante, esas experiencias se transformaron en un combustible creativo que lo impulsó a explorar el arte, primero como pintor y luego como actor. Con su cabellera rubia y sus ojos azules, Redford encarnaba a la perfección el ideal del galán norteamericano, pero su verdadera grandeza residía en que nunca se conformó con la superficialidad de la imagen. Siempre buscó papeles complejos, personajes con dilemas éticos, héroes imperfectos y villanos entrañables. Esa profundidad lo convirtió en un actor diferente a sus contemporáneos, y con el paso de los años, en un director y productor con un fuerte compromiso social y político. Su muerte, por tanto, no fue percibida únicamente como la de un ídolo del entretenimiento, sino como la partida de una figura cultural y moral. Muchos lo consideraban un conscience of Hollywood, alguien que desde dentro de la maquinaria más poderosa del cine mundial
Intentó humanizarla y darle un propósito más allá de la taquilla. El adiós en su casa, intimidad y respeto. La familia de Redford difundió un breve comunicado confirmando que había fallecido en su residencia. En un entorno tranquilo, sin escándalos ni exposición mediática. No se dieron detalles exhaustivos sobre la causa, pero se habló de un deterioro progresivo de salud en los últimos meses, algo que él mismo había anticipado en declaraciones anteriores al retirarse de la actuación. El hecho de que su última escena se desarrollara en la privacidad de su hogar reforzó la imagen de coherencia que siempre transmitió. Redford había huido de los excesos del estrellato, prefiriendo la sencillez de la vida en contacto con la naturaleza. Su rancho en Utah, convertido en epicentro del festival Sundance, era para él mucho más que un refugio. Era una declaración de principios, un lugar donde arte y ecología se unían en armonía. Allí, alejado del bullicio de Hollywood, pasó sus últimos días, y fue allí donde exhaló su último suspiro, una comparación inevitable con otros íconos. Cada vez que muere una figura de la magnitud de Robert Redford, el mundo tiende a compararlo con otros íconos que ya se han ido: Paul Newman, Marlon Brando, Sean Connery. Y sin embargo, lo de Redford fue distinto. Con Newman, lo unió una amistad profunda y una complicidad cinematográfica que se tradujo en clásicos inolvidables. Con Brando compartió la rebeldía frente al sistema, y con Connery, el carisma inigualable. Pero Redford fue único porque supo trascender su rol como actor para convertirse en un verdadero arquitecto de la industria independiente. Esa dimensión lo diferencia de muchos y explica por qué su muerte generó un eco tan amplio y variado. Los homenajes de la industria. Hollywood reaccionó de inmediato. Grandes directores como Martin Scorsese, Steven Spielberg y Francis Ford Coppola emitieron declaraciones públicas, recordando no solo al actor, sino al colega y al amigo. Actores más jóvenes, como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, reconocieron en él a un modelo a seguir. DiCaprio incluso escribió: Robert Redford me enseñó que el cine no solo se trata de actuar, sino de cambiar la manera en que vemos el mundo. El American Film Institute anunció que preparará un documental especial recopilando testimonios y momentos emblemáticos de su carrera, mientras que la Academia de Hollywood adelantó que en la próxima ceremonia de los premios, Oscar se rendirá un homenaje póstumo, probablemente con un montaje de imágenes que recorrerán más de medio siglo de historia cinematográfica. El dolor de miles de anónimos, más allá de los tributos oficiales. Lo que realmente llamó la atención fue la respuesta de la gente común, desde fanáticos que dejaban flores frente a salas de cine, hasta quienes improvisaban murales con su rostro en ciudades como Los Ángeles, París o Buenos Aires. En México, grupos de estudiantes de cine organizaron proyecciones gratuitas en plazas públicas, mientras que en España varios festivales de cine independientes dedicaron mensajes en sus redes, agradeciendo la inspiración que Redford les brindó. La dimensión global de su figura quedó en evidencia. Robert Redford no pertenecía solo a Estados Unidos, sino al imaginario universal. Cada país tenía un recuerdo, una anécdota, una película que lo ligaba a él, reflexión sobre su legado. La muerte de Redford obliga a reflexionar sobre la fragilidad de los íconos culturales. Durante décadas, parecía inmortal. Su imagen congelada en la pantalla grande daba la ilusión de que siempre estaría allí, disponible para inspirar, enamorar o cuestionar. Pero el tiempo, implacable, también alcanza a los mitos. Su desaparición física no borra su legado, sino que lo revaloriza. Miles de personas que quizás nunca habían visto una de sus películas ahora sienten la necesidad de acercarse a su obra, redescubriendo lo que hizo de él un artista irrepetible. El duelo colectivo que se vive tras su partida es también una forma de celebración de la belleza, del talento y del compromiso que encarnó. Cada lágrima derramada por sus fanáticos es, en última instancia, un homenaje a la vida que compartió con ellos. Cuando se habla de Robert Redford, no basta con limitarse a mencionar algunas películas icónicas.
Su trayectoria fue tan amplia, tan diversa y tan profundamente ligada a la historia del cine estadounidense, que analizar su carrera es, en cierta forma, repasar medio siglo de transformaciones en Hollywood. Desde sus inicios como joven actor de televisión hasta convertirse en uno de los directores más respetados, y en el fundador del Festival Sundance, Redford encarnó una evolución que muy pocos lograron con tanto éxito y coherencia. Su muerte, en consecuencia, obliga a detenerse y recordar, paso a paso, cómo se construyó esta leyenda. Los inicios de un rostro que conquistó la pantalla. Nacido en 1936, Robert Redford no creció con la idea de convertirse en estrella de cine. De hecho, su primera pasión fue la pintura. Viajó a Europa en su juventud, viviendo en París y en otras ciudades donde se sumergió en la bohemia artística. Esa experiencia moldeó su sensibilidad estética y le dio un aire diferente al de muchos de sus contemporáneos. Redford no solo quería interpretar un papel, quería comprender la belleza detrás de la vida. Su entrada al mundo de la actuación llegó casi por accidente, a través de papeles pequeños en series televisivas como Maverick o Perry Mason. Pero ya desde esos roles secundarios, llamaba la atención por su carisma natural. No era un actor que necesitara gritar o exagerar. Bastaba con una mirada, con la intensidad de sus gestos, para atrapar al espectador. Hollywood pronto se fijó en él, y a mediados de los años 60 su nombre comenzó a sonar con fuerza. La explosión con Butch Cassidy and the Sundance Kid. El verdadero salto a la fama mundial llegó en 1969 con Butch Cassidy and the Sundance Kid, titulada en español Dos hombres y un destino. En ella, Redford compartió protagonismo con Paul Newman, otro gigante del cine. La química entre ambos fue instantánea, dando vida a una de las parejas cinematográficas más memorables de la historia. Redford interpretó al carismático Sundance Kid, un forajido con estilo y encanto que contrastaba con la astucia del personaje de Newman. La película no solo fue un éxito comercial, sino que redefinió la manera de hacer westerns en una época en que el género parecía agotado. Redford demostró que podía encarnar al héroe rebelde sin perder humanidad, y su rostro juvenil se convirtió en un símbolo de los años 70. A partir de entonces, su nombre quedó grabado en el corazón de millones de espectadores, ícono de una generación. El Gran Gatsby y Todos los hombres del presidente. Tras el éxito de Butch Cassidy, Redford consolidó su estatus con papeles que lo mostraban en toda su versatilidad. En 1974 interpretó a Jay Gatsby en El Gran Gatsby, adaptación de la novela de F. Scott Fitzgerald. Allí, su elegancia y su misterio convirtieron al personaje en un mito cinematográfico, reforzando la imagen de Redford como el galán sofisticado de Hollywood. Pero lo que más sorprendió fue su capacidad para transmitir la fragilidad emocional de Gatsby. Un hombre atrapado entre la riqueza y la soledad, un soñador condenado a la desilusión. 2 años después, en 1976, Redford interpretó a Bob Woodward en Todos los hombres del presidente, filme sobre el escándalo Watergate. La película, junto a Dustin Hoffman como Carl Bernstein, no solo fue un thriller político apasionante, sino también un testimonio del compromiso de Redford con el periodismo, la verdad y la ética. Ese papel lo consagró como algo más que un actor atractivo. Lo posicionó como un intérprete consciente de su tiempo, dispuesto a abordar temáticas políticas y sociales. El nacimiento del director. Aunque Redford ya era una superestrella como actor, sentía la necesidad de contar historias desde otro ángulo. Su debut como director llegó en 1980 con Ordinary People, Gente como uno, un drama familiar que exploraba el dolor, la culpa y la dificultad de comunicarse tras una tragedia. La película fue un éxito rotundo y le valió el Oscar al mejor director, un logro impresionante para una primera obra detrás de cámaras. Con este filme, Redford demostró que su talento iba mucho más allá de la actuación. Tenía una mirada sensible, una capacidad para explorar las emociones humanas y un estilo sobrio, alejado del espectáculo hollywoodense,
que le permitía llegar al corazón del público. Posteriormente dirigiría otras obras notables, como A River Runs Through It, El río de la vida, en 1992, que lanzó la carrera de Brad Pitt, y Quiz Show, en 1984, nominada a varios Óscares. Como director, Redford siempre mostró un interés particular en los dilemas éticos y en las historias íntimas que reflejaban grandes verdades universales. El compromiso político y social. Una de las facetas más admiradas de Redford fue su compromiso político. A lo largo de su vida defendió causas relacionadas con el medio ambiente, la justicia social y la independencia creativa. En una industria marcada por el dinero y los intereses corporativos, Redford levantó la voz para crear espacios donde los jóvenes cineastas pudieran expresarse sin presiones. Este compromiso se materializó en la creación del Sundance Institute en 1981 y, posteriormente, en el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en la plataforma independiente más importante del mundo. Gracias a Sundance, cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Darren Aronofsky pudieron presentar sus primeras películas y abrirse camino en Hollywood. De este modo, Redford no solo brilló en pantalla, se convirtió en mentor y protector de nuevas generaciones. Su legado como fundador de Sundance quizás sea tan trascendente como sus películas, porque cambió para siempre la dinámica del cine independiente. Reconocimientos y premios. A lo largo de su carrera, Redford recibió múltiples reconocimientos, desde el Oscar honorífico hasta la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2016 por el presidente Barack Obama. Estos galardones no eran simples trofeos, sino un símbolo del respeto y la admiración que despertaba en todos los ámbitos: el artístico, el político y el cultural. Lo interesante es que, pese a tantos honores, Redford mantuvo siempre un perfil bajo. No buscaba el aplauso fácil ni el protagonismo mediático. Su manera de agradecer era continuar trabajando, apoyando causas y ofreciendo su talento al público. El retiro y la despedida de los escenarios. En 2018, Redford anunció su retiro oficial de la actuación, tras protagonizar The Old Man and the Gun. En entrevistas explicó que había llegado el momento de detenerse, de disfrutar de la vida en la naturaleza y de su familia. Aún así, dejó claro que nunca abandonaría del todo el mundo del cine. Su corazón seguiría latiendo en Sundance y en cada joven creador que encontrara en su camino. Esa despedida fue recibida con tristeza por sus fanáticos, pero también con comprensión. Redford había dado todo lo que podía y merecía descansar. Su muerte, años después, cerró definitivamente ese capítulo, pero con la serenidad de quien supo cuándo decir adiós. Su influencia en América Latina y Europa. Aunque Redford era estadounidense, su impacto trascendió fronteras. En América Latina, muchos cineastas lo admiraban como un ejemplo de independencia creativa. El Festival Sundance sirvió de inspiración para la creación de muestras de cine independiente en países como México, Argentina y Chile. En Europa, especialmente en Francia, Redford fue visto como un heredero del cine clásico pero con sensibilidad moderna. Sus películas se estudiaban en universidades, y su figura era respetada tanto como actor como intelectual del cine. Incluso en España, festivales como San Sebastián y Valladolid dedicaron retrospectivas a su obra, reconociendo que pocas figuras habían tenido un impacto tan universal. El mito que permanece. Ahora que Redford ya no está físicamente, su carrera se percibe como un todo coherente, una obra que va más allá de los títulos específicos. Fue el rostro del cine romántico en los 70, el narrador de dramas profundos en los 80 y el arquitecto del cine independiente en los 92.000. Pocos artistas han tenido una evolución tan rica y, al mismo tiempo, tan fiel a sus principios. Su muerte puede haber cerrado su capítulo personal, pero su legado sigue vivo en cada sala donde se proyecta una película independiente, en cada joven actor que lo tiene como referente y en cada espectador que alguna vez se emocionó con una de sus interpretaciones. La muerte de Robert Redford no fue un simple acontecimiento biográfico. Se convirtió en un fenómeno cultural.
Cuando un ícono de tal magnitud se despide, el mundo entero experimenta una sacudida emocional que trasciende fronteras, idiomas y generaciones. Y así sucedió. La noticia de su fallecimiento en su hogar, en la calma que él tanto buscaba, desató una ola de reacciones que unieron a personas de distintas edades y países en un mismo sentimiento. La tristeza profunda por la pérdida de un artista irrepetible, pero también una gratitud inmensa por todo lo que dejó. Hollywood de luto, los homenajes de la industria. El primer lugar donde se hizo evidente el vacío fue en Hollywood. En pocas horas, los estudios más importantes colgaron mensajes en sus redes sociales. Paramount, Universal y Warner recordaron su legado con frases como «La leyenda vive para siempre» o «Gracias por iluminar la pantalla y nuestras vidas». Las estrellas contemporáneas también reaccionaron. Meryl Streep habló de él como un caballero del cine, mientras que Brad Pitt lo llamó «mi mentor silencioso». Jane Fonda, quien compartió con él varias películas, confesó que nunca conoció a un actor tan comprometido con su oficio y con la verdad. El sindicato de actores SAG-AFTRA lo describió como el ejemplo de lo que significa ser artista y ciudadano. Lo más impactante llegó de parte de los directores. Martin Scorsese declaró: Redford no solo actuaba en películas, creaba un espacio donde todos los demás podían soñar. Steven Spielberg lo definió como un hombre que dio dignidad al cine en todas sus formas. Y Francis Ford Coppola aseguró que sin Sundance, gran parte de los cineastas que hoy admiramos jamás habrían encontrado un lugar. La Academia de Hollywood anunció de inmediato que en la próxima ceremonia de los Oscar, Redford será recordado con un homenaje especial, más extenso de lo habitual, con imágenes inéditas de su carrera y testimonios de colegas. Se habla incluso de dedicarle toda la gala, algo reservado solo a figuras que cambiaron radicalmente la historia del cine. El impacto en la prensa internacional. Los diarios más importantes del mundo reservaron su portada al adiós de Redford. The New York Times tituló «Muere Robert Redford, el hombre que reinventó el cine estadounidense». El País en España lo recordó como el último gran galán clásico, mientras que Le Monde en Francia lo definió como el eterno Sundance Kid. En América Latina, periódicos de México, Argentina, Chile y Colombia publicaron suplementos especiales recordando sus películas más icónicas y su legado con el Festival Sundance. La televisión dedicó programas enteros a repasar su vida. En Francia, la Cinémathèque Française anunció que organizará una retrospectiva completa de su obra. En Japón, cadenas de televisión transmitieron maratones de sus películas, mostrando que Redford era también un referente en Oriente. En Internet, el fenómeno fue aún más impresionante. Millones de búsquedas relacionadas con él saturaron Google, mientras que en YouTube, los videos homenajes superaron millones de visualizaciones en cuestión de horas. Hashtags como #Adiós Redford, Leyenda Eterna y Sundance Forever dominaron las tendencias globales. El dolor íntimo de la familia. Mientras el mundo lloraba colectivamente, la familia de Redford pidió respeto por su privacidad. Sus hijos y nietos, en un comunicado breve, expresaron que él había partido en paz, rodeado del amor de los suyos. Agradecieron las muestras de cariño recibidas y subrayaron que Robert siempre quiso ser recordado no solo por su arte, sino por su humanidad y su lucha por causas justas. Su esposa, con quien compartió sus últimos años en el rancho de Utah, mantuvo un perfil bajo, aunque allegados revelaron que Redford había dejado instrucciones claras, quería que su muerte se viviera con serenidad, sin espectáculos mediáticos, y que se celebrara su vida más que lamentar su partida. Esa coherencia refleja perfectamente lo que fue. Un hombre fiel a sí mismo hasta el último segundo. Vigilia en Sundance, el corazón de su legado. El homenaje más emotivo se vivió en el Festival de Sundance. Apenas unas horas después de confirmarse la noticia, decenas de cineastas, estudiantes, críticos y fanáticos se reunieron en la sede del instituto. Encendieron velas,
proyectaron en una pantalla improvisada imágenes de sus películas y leyeron fragmentos de entrevistas donde Redford hablaba de su pasión por el arte. Un joven director latinoamericano, presente en la vigilia, declaró: «Yo estoy aquí gracias a Sundance. Si Robert Redford no hubiera creído en nosotros, muchos nunca habríamos tenido voz». Esa frase se repitió en distintos idiomas y acentos, porque todos coincidían en que Redford había sido más que un actor. Había sido un puente entre generaciones. La idea de que su espíritu vivirá para siempre en Sundance se volvió casi un mantra. Cada nueva película independiente que se estrene allí será, en cierto modo, un tributo a su visión. Las lágrimas de los fans alrededor del mundo, más allá de Hollywood y de los festivales, fueron los fanáticos los que dieron las muestras más sinceras de dolor. En Nueva York, frente al famoso cine Lincoln Center, se improvisó un mural con fotos de Redford, y decenas de personas dejaron flores y cartas. En Londres, grupos de cinéfilos organizaron una proyección callejera de El Gran Gatsby. En Buenos Aires, una sala completa aplaudió de pie tras el final de Todos los hombres del presidente. En redes sociales, personas de distintas generaciones contaron sus historias. La primera vez que fueron al cine con sus padres para ver a Redford. Parejas que comenzaron su relación viendo El río de la vida. Estudiantes que eligieron periodismo inspirados por su papel en Todos los hombres del presidente. Era evidente, Redford había estado presente en la vida de millones, aunque nunca los conociera personalmente. Un legado más allá del cine. El verdadero legado de Redford no puede medirse solo en premios o películas. Su contribución más profunda está en haber defendido el cine como un arte, y no solo como un negocio. En un momento en que Hollywood se inclinaba cada vez más hacia lo comercial, él alzó la voz para recordar que las historias pequeñas, humanas y auténticas también tenían valor. Sundance se convirtió en el símbolo de esa lucha. Gracias a él, cineastas como Quentin Tarantino con Reservoir Dogs o Steven Soderbergh con Sadeao, Mentiras y Video encontraron su primera oportunidad. Hoy el cine independiente es una fuerza poderosa que compite con las grandes producciones, y eso se debe, en gran parte, a la visión de Redford. Además, su activismo medioambiental dejó huella. Apoyó organizaciones de conservación, promovió energías renovables y fue un defensor incansable de la naturaleza. Para muchos, era un ejemplo de cómo una celebridad puede usar su fama para causas que van más allá de sí misma. La inmortalidad cultural. Con su partida, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo será recordado Robert Redford dentro de 100 años? Probablemente como uno de los pocos artistas que lograron ser todo al mismo tiempo. Actor, director, productor, mentor y activista. Su imagen seguirá viva en los clásicos del cine, pero también en cada edición del Festival de Sundance y en cada movimiento que defienda la libertad creativa. Redford pertenece al panteón de los inmortales. Su rostro será estudiado en escuelas de cine, su obra será proyectada en ciclos retrospectivos, y su nombre seguirá inspirando a quienes sueñan con contar historias. La muerte no puede borrar lo que él sembró. Al contrario, lo magnifica. Robert Redford se ha ido físicamente, pero ha dejado tras de sí un legado imposible de cuantificar. Sus películas seguirán emocionando, sus ideas seguirán inspirando y su espíritu seguirá acompañando a cada creador independiente que levante una cámara con la ilusión de cambiar el mundo. Miles de lágrimas han caído en su memoria, pero cada una de ellas es también una semilla de gratitud. Los fanáticos lloran su ausencia, pero celebran haber tenido el privilegio de compartir el mismo tiempo histórico con él. El último plano de su vida ya se ha rodado, y la pantalla Bullseye se ha oscurecido. Sin embargo, en la memoria colectiva, Robert Redford seguirá brillando eternamente como una estrella que nunca se apaga.